Jairen, ¿cómo has estado? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A ver, ¿por qué volver a la asamblea, Jairen? Hola Mar, hola Johan, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, esto es una pregunta que se me hace muy recurrentemente. Además me dicen, bueno, eres joven, ¿por qué te vas a ensuciar? ¿Por qué te vas a manchar Claro. con la asamblea, con una asamblea con tan poca, digamos, popularidad, credibilidad? Y finalmente creo que en este momento lo que necesita el país, digamos, es de gente que esté dispuesta a ponerse en primera fila para arreglar este desastre. Y más allá de si la asamblea, digamos, salió o no con una buena calificación, creo que lo que corresponde en este momento es que todas las fuerzas políticas caminemos hacia, digamos, la recuperación de la institucionalidad en este país, que significa, digamos, finalmente que las instituciones funcionen. Y para que las instituciones funcionen, tiene que llegar, digamos, ciertos asambleístas con una, digamos, una visión clara de qué es lo que necesita este país. En este momento me parece que ya no estamos para improvisar. Este momento, digamos, da para que exista, digamos, unos consensos claros alrededor de, por ejemplo, el combate digamos, contra la inseguridad, unos mínimos que no son o no pueden ser negociables, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, y la Asamblea Nacional tiene que estar sintonizada en esa línea. Ok, Airen, como te preguntó María, vas al barro de nuevo, ¿no? Una asamblea que aparte ha sido bastante defenestrada por algunas razones válidas, otras capaz no tanto. Y este camino nos deja un panorama que es un poco desolador, que es solo un año de, digamos, de periodo en el que uno desde afuera dice, ¿qué realmente va a pasar en ese año de periodo? ¿Esto es solo un simulacro que se prepara para una nueva campaña o si hay cosas que se pueden resolver en ese periodo de tiempo? Bueno, primero que yo sí quisiera dejar claro que hay asambleístas y asambleístas, ¿no? Y Totalmente de hay acuerdo contigo. asambleas y asambleas. Y en ese sentido, yo siempre voy a reivindicar el trabajo que hicimos como bancada de la Revolución Ciudadana. Si nosotros mirábamos todas las bancadas, Izquierda Democrática, Pachacuti, e incluso el Partido Social Cristiano, que, digamos, se había caracterizado por mantener cerradas sus filas, ¿no? Alrededor de sus propios principios como partido político, vimos que el juicio político desbarató todo y puso en evidencia además lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Una crisis de representación porque los partidos políticos no están logrando conectar con lo que, digamos, quiere la gente, ¿no? Y en ese sentido, decirles que la Asamblea, por supuesto, es un espacio valiosísimo de transformación de la sociedad. Les voy a poner un ejemplo. Junto con Madres Coraje, que es una agrupación de mujeres, madres víctimas de femicidio, iniciamos un proceso de fiscalización hacia la entrega de bonos de orfandad a los hijos de mujeres que habían sido asesinadas. Estos bonos existen desde el año 2019 y a pesar de eso no se habían entregado. Nosotros iniciamos ese proceso de fiscalización, le sentamos al ministro Bernal a mesas de trabajo para solucionar este problema de entregas y a día de hoy ya estas madres, estas abuelas están recibiendo el bono para sus nietos, ¿no? Hijos de hijas de mujeres víctimas de femicidio. Y eso, digamos, por ponerte un ejemplo de varias cosas que pudimos hacer a través de la Asamblea Nacional. Y eso da cuenta de que cuando uno pertenece a un proyecto político que piensa en la gente, cuando uno está en política para trabajar, entonces sí que se pueden lograr cosas. Ahora, en este año y medio, yo lo que diría es, lo que la Asamblea tiene que hacer es fijar una agenda legislativa en función de cuáles son las prioridades y sacar adelante ciertos proyectos de ley que ya están en trámite y, digamos, por la cesación de funciones no se pudieron continuar. En mi caso, por ejemplo, voy a ser, espero, representante por las parroquias rurales de Quito. Y como ustedes saben, existen distintos niveles de gobierno. Uno de esos niveles de gobierno es el gobierno, las juntas parroquiales, los gobiernos parroquiales. Y a día de hoy existe un problema alrededor de digamos, del compartir competencias con otros niveles de gobierno y que, digamos, cuando estos gobiernos parroquiales quieren hacer alguna obra que
digamos, está compartida con otro nivel de gobierno, simplemente no reciben respuestas. Y eso se traduce en que la gente finalmente se queda sin esos servicios que podrían ser ofertados por el gobierno local. Existe una reforma planteada por Pavel Muñoz al COTAD que no se dio trámite, digamos que está pausado, digamos, me parece que está para primer debate. Por ejemplo, yo, digamos, me encargaría, es lo que estamos trabajando desde mi lista, como una, digamos, una oferta de campaña, ¿no? Es de impulsar cierta legislación que ya está ingresada en la Asamblea Nacional y que hay que darle trámite. Otra ley, por ejemplo, muy importante es la ley para que exista una reparación integral para familiares de mujeres víctimas de femicidio. Esto ya fue propuesto en la Asamblea pasada y lo que corresponde ahora es dar trámite. Creo que, digamos, hay algunas prioridades que deberíamos definir para este año y medio de trabajo. Justo me quería detener en esa parte, en las prioridades, porque, digamos, nosotros como ciudadanos o personas afuera podemos decirte unas prioridades que tenemos, ¿no? Capaz que salir a la calle no sea un concurso de esquivar balas, sino que sea simplemente vivir. Otros te van a decir que las prioridades van a ser, por supuesto, tener trabajo o tener cómo solventar la comida diaria. Ustedes como bancada, ¿cuáles plantean como prioridades en este momento, en este contexto tan particular? Bueno, para nosotros las prioridades son claras: seguridad, empleo y bienestar. ¿No? Esto, si se quiere, la última no es la que más temas engloba, Claro. pero por ejemplo, para nosotros es fundamental y lo decimos cuando decimos hay que ganar en primera vuelta, no solamente digamos como un eslogan de campaña, sino porque es fundamental que el nuevo gobierno sea el que determine el presupuesto general del Estado para el año 2024. ¿Qué es lo que pasa si es que vamos a una segunda vuelta? Va a tener que ser nuevamente el señor Guillermo Lasso quien envíe la proforma, digamos, quien realice la proforma presupuestaria para el siguiente año y seguramente vamos a encontrar más recortes. ¿Qué es lo que pasó en la proforma del año pasado? Se recortaron al menos 6 millones de dólares para la Policía Nacional y para las universidades en el Plan Anual de Inversiones, que es básicamente los rubros que no son gasto corriente, sino, digamos, gasto de inversión. En algunos casos de universidades se recortó hasta el 100% de los recursos. Eso significa que esta promesa de campaña de libre ingreso a las universidades Quedó nunca, en nada. digamos, no pudo haber cumplido el presidente Guillermo Lasso si es que, digamos, sistemáticamente reducía los recursos de inversión y también incluso de gasto corriente a las universidades. Entonces, por ejemplo, te digo eso, ¿no? Llegar al gobierno en primera vuelta para poder realizar, digamos, una proforma presupuestaria donde se vean reflejadas las prioridades de la gente y no las prioridades de los tenedores de bono, que son los que se ven, digamos, beneficiados cuando tú no inviertes y decides meter la plata en un banco en Suiza. Jair, más allá de la retórica propia de una campaña electoral, ¿sienten que están en capacidad de ganar en una sola vuelta? Yo creo que sí, yo creo que sí. Nosotros en los recorridos que hemos estado haciendo, en las reuniones que hemos estado realizando, no solamente, digamos, con simpatizantes, porque una campaña electoral no va de simpatizar con los que ya están, digamos, adheridos a esta causa, a esta campaña, sino, digamos, con la gente que por ahí no está tan convencida o quiere, digamos, que le des un poco más de razones, ¿no? Para votar por la Revolución Ciudadana. Y yo les digo, el cariño de la gente y sobre todo, digamos, del convencimiento de que antes estábamos mejor. Y no lo decimos de vuelta nosotros como un eslogan de campaña, sino lo dice la gente. Antes, digamos, independientemente de antipatías o simpatías alrededor de una u otra figura política, hay un reconocimiento en la gente porque es una experiencia vivida de haber sentido que antes tenían empleo, de que si tú tenías un restaurante, antes le iba mucho mejor porque la gente tenía plata en los bolsillos e iba a comprar a la tienda, iba a comer en un restaurante, iba a, digamos, el dinero estaba circulando en la economía y eso es algo que ahora no pasa. Y además les digo, esto es algo que Luisa lo repite mucho porque es verdad. Y es que antes, cuando tú tenías la salud garantizada porque ibas a un hospital y tenías todas las medicinas a mano,
cuando la educación pública funcionaba y se entregaban textos escolares, desayuno escolar, uniforme gratuito, ese tipo de gastos, ¿no? Que en principio tenía que cubrirlos la familia, los estaba cubriendo el Estado como un derecho. Ahora esos derechos están por el piso totalmente y eso implica que no solo que estás ganando menos porque no tienes empleo o porque tu trabajo es precarizado, sino que además estás gastando más en educación, en salud o digamos en el propio tema de seguridad, ¿no? En, digamos, estos espacios de vivienda que son privados ahora tienen que reforzar la seguridad porque finalmente no existe un Estado que esté garantizando esos derechos. Ahora, Entonces, esto es algo que lo siente la gente y que estamos seguros que se va a ver reflejado el 20 de agosto. Jairen, vamos sobre el tema de seguridad. A ver, eh, dato mata relato, ¿no? Nadie puede negar que entre el 2013, 2014 hasta 2015 se llegaron a los niveles más óptimos en temas de seguridad, por lo menos en lo que es el tema de muertes por cada 100.000 habitantes. Nadie lo puede ocultar, nadie lo puede negar. Pero, asimismo, no se puede negar que ese contexto era distinto al de ahora. Digamos, Luisa González llega al poder. Y no es la misma situación que la del 2013, 2014, 2015. En ese tiempo había cárteles, uno, dos. Éramos de pasada, ahora ¿no? es una ramificación Claro. que tenemos desde disidentes de las FARC, albaneses, mexicanos, colombianos, hasta tenemos cárteles de Brasil. O sea, es un tema muchísimo más complejo. ¿Qué se puede, de ustedes como el bloque, la RC, cómo van a respaldar en el caso de ustedes tener también el poder ejecutivo como para poder en algo paliar? Porque ese es otro. El que te diga que en año y medio va a resolver los temas de No, seguridad está mintiendo. es una mentira, pero ¿cómo ir paliando poco a poco este tema? Mira, si bien obviamente en un año y medio no se va a resolver el desastre que ha generado estos dos gobiernos, tanto el de Lenín Moreno como el gobierno de Guillermo Lasso, si es que no gana la Revolución Ciudadana y gana cualquier otra fuerza política, créanme que en ese año y medio sí podemos estar peor. Porque si ya cuando terminamos el periodo de Moreno pensábamos que era ya el peor gobierno de la historia, que no se podía más con el desastre, llega Guillermo Lasso a demostrarnos que sí se puede superar en ser el peor presidente de la historia. Y creo que eso no está en discusión, nos queda a todos absolutamente claro. Entonces, en este año y medio tenemos que iniciar un proceso de recuperación del país en todos los niveles, en todos los sentidos, pero obviamente ese año y medio no será suficiente y en el 2025 obviamente nosotros continuaremos, y de llegar al gobierno, continuaremos con, digamos, una propuesta de poder encaminar este país, porque estoy totalmente de acuerdo, en un año y medio no se pueden resolver las cosas, pero digamos sí se puede iniciar en ese proceso, específicamente en el tema de seguridad, y vuelvo a el tema de la reforma presupuestaria. Por ejemplo, un primer gran paso es restituir los presupuestos a la Policía Nacional, no solo lo que ya se ha recortado en este último tiempo, que fueron 6 millones, es más, si vamos hacia más atrás, no solamente restituir esos presupuestos, sino además darle más presupuesto a la Policía Nacional. También, digamos, es importante que podamos hacer un proceso de reinstitucionalización del país y eso implica, por ejemplo, que exista un ministerio coordinador de seguridad, que es algo que ya no existe más en este país, y el Ministerio del Gobierno, el Ministerio del Interior, entre que se fusionaban y entre que digamos, les dividían las tareas, ahora no se sabe quién hace qué. Tenemos que tratar también, digamos, de hablar seriamente de qué funciones tiene que cumplir el Sistema Nacional de Rehabilitación, el SNAI. ¿Qué Exacto. está pasando, por ejemplo, con estas boletas, ¿no?, que emite el SNAI para delincuentes de alto nivel, que están saliendo incluso con falsificación de documentos y demás, como se ha demostrado, y estas son las boletas que está emitiendo el SNAI. Entonces, también creo que deberíamos hablar seriamente de un proceso de depuración, tanto a Fuerzas Armadas como a Policía Nacional. Tenemos que ver cómo solucionamos el problema, por ejemplo, de estos jueces que se encuentran, digamos, a través de distintas medidas jurisdiccionales, beneficiando a que delincuentes salgan de prisión. Es decir, hay una serie, digamos, de aristas que no se pueden tratar solamente desde una visión punitivista de la seguridad, sino de forma integral, porque esto demanda de un compromiso de todas las instituciones del Estado, y cuando digo todas, es todas, porque combatir la inseguridad es también combatir la pobreza.
En los barrios, digamos, marginales de este país es donde las bandas criminales encuentran, digamos, a quienes van a poner en primera fila como carne de cañón. Es lo Solo que hay ha que ver los pasado. datos que vimos el otro día de la población carcelaria, ¿no? Entre 18 y 30 años la mayoría, ¿no? Ujú. Es decir, jóvenes que tienen en promedio mi edad, 25 años, y eso es algo que, contestando incluso la primera pregunta que me hacían, ¿no? Por qué ir a la Asamblea Nacional? Y les respondo, digamos, de forma muy concreta, y es que los jóvenes de mi generación o están migrando porque no tienen oportunidades o se están quedando fuera de las aulas universitarias o de plano están siendo carne de cañón de las bandas y las mafias criminales en este país. Entonces, no podemos quedarnos con los brazos cruzados en un momento en donde el país se cae a pedazos, donde los niños, las niñas, las personas más vulnerables, las mujeres, están siendo asesinadas por femicidio y en este país nadie hace absolutamente nada. Creo que, digamos, ese es el compromiso de la Revolución Ciudadana. Jairen, una última pregunta. La verdad es que respondiste todo sin ni siquiera. Tenía tantas preguntas sobre la cárcel y ya las resolviste todas. Pero eso me hizo acordar que tenía una duda, que por supuesto, ahora que estás aquí aprovecho para hacerte, es la cuestión de Luisa González como candidata, tomando en cuenta que tú eres feminista, ¿no? ¿Cómo manejas ese conflicto de tener a alguien que se declara provida y que dice no voy a cambiar mi opinión nunca y que sea la candidata del movimiento? ¿Cómo has manejado esa situación ahí? A ver, digamos que podría responder en tres aristas, voy a hacerlo lo más corto posible por el tiempo. Y es que, bueno, primero, la Revolución Ciudadana es una organización política diversa. Y eso es algo que se ha manifestado no solamente en el último tiempo, sino si ustedes miran Sí, la siempre. trayectoria, cómo nace la Revolución Ciudadana, digamos, es digamos, una serie, yo diría es Bien un movimiento, heterogénea. Ujú. es heterogéneo, es diversa y en esa diversidad de pensamientos y en esa diversidad de criterios hay diversidad de criterios alrededor del tema particular del aborto. La compañera Luisa tiene una posición que además también es la posición del presidente Rafael Correa, pero habemos otras compañeras y digamos, estamos ex legisladoras, se encuentra la compañera Paola Pavón, quien además en su discurso de agradecimiento por la reelección anunció que se ofertará el servicio de aborto seguro en los centros de salud que están a cargo de la prefectura de Pichincha y eso no es menor. Ujú. Estamos hablando de Marcela Guiñaga también, ella es prefecta de la provincia del Guayas, es además la presidenta de nuestro movimiento y ella se ha manifestado también de forma firme a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, del derecho a decidir entre uno de ellos. Es decir, y además, por poner otro ejemplo, si ustedes se fijan en la última votación de aborto por violación que se dio en la Asamblea Nacional, la mayoría de la bancada votó a favor de la despenalización del aborto en casos de violación. Entonces, miramos cómo estas distintas posturas conviven dentro del movimiento. Obviamente, a mí me encantaría que todos seamos pro elección y que todos seamos feministas, pero eso es una realidad que no es, digamos, la realidad ni siquiera Claro. del país o de otros partidos políticos. Dicho esto, también me parece importante resaltar que Luisa se ha manifestado claramente a favor, digamos, de que no exista Una regresión. un retroceso, ¿no? Regresión de derechos, específicamente refiriéndose al derecho al aborto. Así que, digamos, eso por un lado y por otro, ha manifestado la importancia de que exista una agenda común entre el movimiento de mujeres alrededor de las cosas que sí estamos de acuerdo. Y yo les digo, ahora mismo la mayor cantidad de pobreza se concentra en las mujeres, la mayor cantidad de desempleo se concentra en las mujeres. Nosotras somos las primeras que somos afectadas cuando hay recortes a los servicios sociales porque las mujeres son las que por lo general encabezan sus hogares y eso significa que si a un niño le cortas su derecho a la educación, entonces va a ser la madre que de su bolsillo tenga que salir la plata para pagar una escuela, un colegio privado, empobreciendo aún más esa, digamos, esa economía familiar que sostienen las mujeres. Así que los puntos de confluencia son muchos más y ahora mismo las necesidades de las mujeres son tantas que tenemos que sentarnos a construir una agenda para responder específicamente a esas realidades. Excelente. Yairen Noriega, candidata a la Asamblea para Muchas regresar gracias, a su curul. Regresar a su curul. Yairen, muchísimas gracias.
por tu tiempo. Te invitamos a suscribirte al canal. Yo sé que no lo estás. No estás Yo sé suscrito. que no lo estás. No, Suscríbete al todavía canal de no. Chroma Click. Suscríbete en este momento porque tenemos que llegar a Tenemos que llegar a 12.500. 12.500. No sí. creo que lleguemos hoy día, ¿no? Hay que meterle fe. Hay que decirle a Bueno. Emilia que meta turbo. Bueno, estamos bien, estamos bien. Bueno, Yairen, muchísimas gracias. Cuídate y suerte en la campaña. Un abrazo grande, hasta luego. Chao, chao.